conectados con esto que está pasando, pero también es para las personas que tienen años de conocer al Señor. ¿Cuántos estamos aquí que tenemos muchos años de poder conocer al Señor? Levante su mano. 10 años, 15 años, 40 años, 20 años, 5 años, 2 años, y todos los demás no son cristianos. No se crean. Entonces también es para el grupo de la gente que sirve. Yo creo que dentro de este desafío lo podemos entender. Es un desafío a través de la palabra de Dios, que todos podamos entender, tanto las personas que nos están visitando como los que tienen años de servir al Señor o de conocer al Señor, como el grupo o la gente que le sirve al Señor en algún privilegio de cualquier índole. Yo creo que es para todos esta pregunta. Entonces, el título del mensaje tiene relación con alguien que ya había experimentado estar cerca de Jesús. Había visto milagros. Le voy a hablar de un personaje que siempre lo ponemos del título enojón, buscón, brusco, como le quiera ver. Pero este personaje del que vamos a hablar hoy en el libro de Juan capítulo 21, pero todavía no me lo busque porque me quiero introducir, había estado muy cerca de Jesús, era parte de los discípulos de Jesús, por ende había visto milagros. Había sido instruido por el mejor maestro, por el maestro de maestros, que es Jesús. Pero llegó la prueba y no soportó la prueba. Se fue. Y no solo se fue negando a quien había visto hacer milagros. Le estoy introduciendo aquí. A quien había visto hacer milagros, a quien había visto convertir el agua en vino, resucitar a su amigo Lázaro, resucitar muertos, sanar a leprosos, multiplicar los panes y los peces, calmar tormentas, liberar endemoniados, y podríamos quedarnos toda la mañana dándole la lista de lo que Pedro, que se llama el personaje del cual vamos a hablar, había visto mientras estaba con Jesús. Pero llegó el momento de la prueba donde no pudo resistir y le dio la espalda al que había visto sanar hasta su propia suegra, señores. Porque cuando usted lee los relatos de todo lo que Pedro experimentó estando al lado de Jesús, era Pedro el que tuvo la revelación que Jesús había sido el Cristo. Pero cuando le llegó el momento difícil, ¿cuántos hemos tenido momentos difíciles? ¿Cuántos aquí, levante su mano, cuántos han tenido momentos difíciles? No hoy, no ayer, en la vida, o quizás hasta hoy mismo, en esta semana. Pero llegan momentos a veces críticos y momentos difíciles de prueba, donde nos encontramos, como dice el dicho, entre la espada y la pared, y es el momento de definir y tomar decisiones. Pues a el personaje el protagonista de la prédica de hoy, de la historia de hoy, le llegó la prueba y terminó negando al que había visto haciendo milagros. De hecho, la Biblia lo describe como que empezó a maldecir, a hablar mal de Jesús mientras era llevado para ser crucificado. Estoy hablándole de Pedro. Y fíjese, déjeme pararlo aquí, no me voy a salir del tema. Pero la Biblia describe que Jesús habló de esto. Este es un mensaje muy pastoral, siempre le digo, y un mensaje a la conciencia. Yo me encontré con este mensaje, traté de examinar mi corazón, porque para yo traerle un mensaje aquí, no quiero hablarle elocuentemente ni hablarle bonito. Mi propósito y mi oración es llegar al corazón de cada persona, que nos haga reflexionar, que nos haga entender el tiempo que estamos viviendo y cómo está
a nuestra vida, que dejemos que a través de la palabra se pueda pasar ese escáner espiritual, como cuando usted va al aeropuerto y lo paran ahí, le pasan el escáner y no se le oculta nada, una moneda, un papel, lo que usted traiga en la bolsa se lo va a marcar ahí. Yo quiero, ese es mi deseo y mi oración, que la palabra de Dios pueda escanear nuestro corazón y pueda definir qué necesitamos cambiar y qué necesitamos mejorar. En esta mañana, por eso el tema se llama ¿me amas? Y no es una pregunta de que yo se la haga, es una pregunta que viene de parte de Dios. Es la pregunta que Jesús le hizo a uno de sus discípulos que había experimentado, que había presenciado tantos milagros y el gran amor del Señor, pero aún así en el momento difícil y en el momento de la prueba terminó negándole. Voltea a ver a alguien, dígale que no te pase a ti, por favor, no termines negando. Y Jesús habló de esto, que nos lleva, oiga, que nos lleva a negar a Jesús, porque a veces nosotros decimos no, yo no le voy a negar jamás. Y nos parecemos a Pedro en una ocasión que le dijo: ay, Jesús, ni digas eso, que te vas a morir. Jamás voy a permitir que te mueras. Yo no permitiría eso. Y se puso como el yo te voy a defender. Pero cuando llega la prueba, ¿cómo reaccionamos? Y por eso la pregunta es de parte de Dios hacia nosotros: ¿me amas? Porque solamente si amamos verdaderamente a Jesús, nos quedamos y no le negamos. En Juan capítulo 24, si quiere no lo busque, pero si quiere sí, anótelo. Verso 12, Jesús habló. No es el verso donde voy a centrar el tema, pero este verso creo que nos puede llegar y abrir nuestro corazón. Jesús habló de esto y dijo que en los últimos tiempos, escuche, que en los últimos tiempos pasaría algo muy grave, que ya lo estamos viviendo. Dale a su hermano: se me hace que hoy la palabra nos va a hablar, o me va a hablar a mí. Es impresionante. Dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Qué silencio. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En este día, oiga, este es el tiempo que estamos viviendo. Cuando yo hablo de amar a Jesús, hablo de que se ha enfriado el amor de Dios en muchos corazones. Y escúcheme, yo no vengo a través de la palabra a juzgarle, ni a decirle que usted tiene que amar a Dios por fuerza, o amar, porque amar es una decisión. Hemos enseñado esto y sí es verdad, pero es difícil decirle a alguien ama cuando ha presenciado un montón de maldad a su alrededor. ¿Puedo repetir esto? Porque creo que no me lo acachó. Es difícil decir a alguien: no, tú tienes que amar a Dios, tú tienes que amar, tú tienes que amar, cuando esa persona ha vivido lo que el verso 24, capítulo 12 dice, que por haberse multiplicado la maldad. A veces miramos la maldad a nuestro alrededor y esto nos lleva a que el amor se enfríe. ¿Es correcto? No. Tenemos que hacer algo. Tenemos que volvernos a ese primer amor que habla Apocalipsis. Si el amor se ha enfriado, sí, estos son los días difíciles donde el amor de verdad se ha enfriado, el amor hacia Dios. Pero Él nos sigue amando. Vamos a meternos en el tema en esta mañana. Fíjese que el verso 16 del capítulo 3 de Juan, ¿cuántos se lo saben? ¿No se lo saben? Vamos a aprender entonces. Este versículo es el centro, o el epicentro, dijera yo, del evangelio. Es donde comienza todo. Es el verso que todos alguna vez escuchamos al momento de aceptar a Jesús, y aceptaste a Jesús. El verso muy conocido que
está escrito en las playeras, hasta en los vasos de Lini Now, en todos lados. Porque es el verso donde Él muestra su amor. Por eso este verso comienza diciendo que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El proceso o el propósito de este verso es mostrar la manera en que Dios nos amó. Mostrar la manera de lo que Él fue capaz por amor de hacer. Diga conmigo: Él me ama incondicionalmente. Aunque yo no le ame, aunque yo le haya abandonado, aunque yo le doy la espalda con mis acciones, Él me ama. El Padre me ama, que se despojó de su Hijo y lo envió a morir en una cruz para que no me pierda. Me mostró su amor a través de la cruz. Vamos aquí en esta mañana. Eso es la demostración de cuánto Él nos ama. Es por eso que Jesús, después de resucitar, estoy leyendo algunas de mis notas porque no quiero que se me pase nada de lo que Dios me dio, de lo que escribí. Es por eso que Jesús, después de resucitar, no buscó a Pedro para reclamarle. Nosotros, cuando alguien nos hace algo, estamos esperando en qué momento nos vengamos, en qué momento reclamamos por lo que nos hizo. ¿A cuántos les gusta reclamar? ¿Cuántos son de esos peleoneros que si alguien habló mal de usted, está buscando la manera para vengarse y para reclamar y meterle la espada? ¿Sí? Algunos dicen no, pero... Entonces, mire, le voy a repetir esto. Jesús, después de haber resucitado, no buscó a Pedro para reclamarle. ¿Cuántas personas tienen años con un resentimiento y están buscando la oportunidad para reclamar? Jesús no le dijo: Pedro, ¿por qué me negaste? No le buscó para reclamarle por qué me negaste, ni mucho menos para acusarlo. La Biblia describe en el libro, ahora sí vamos a ir cerquita, vamos a ir preparándonos para Juan 21, si trajo su Biblia. Jesús buscó a Pedro para restaurarlo. Por eso vemos que Él, fíjese, cuando... El mensaje lo voy a centrar en Juan capítulo 21, versículo 15, a partir del verso 15. Pero voy a narrar un poquito de lo que habla antes, el capítulo. Porque en todos los versículos antes de llegar al verso 15, Jesús dice que había resucitado. Tenía un par de semanas, según la escritura, de que Jesús había resucitado y se había aparecido a las mujeres, se había aparecido a otros. Pero en esta ocasión de la que vamos a hablar, Jesús, los discípulos andaban pescando. Todos los primeros versos describen, si no nos quedamos acá leyendo, pero les recomiendo que lea la Biblia, ¿ok? Describe que Jesús, después de haberse manifestado algunas veces, Jesús, permítame todavía con el verso 15, porque si no se me conectan, quítamelo y ahorita te digo cuándo me lo pongas, para que me escuchen lo que estoy narrando, o si quiere leerlo conmigo en la Biblia. Mira, dice que Jesús, después de haberse manifestado, se fue a caminar por la orilla del lago, donde solían ir a pescar los discípulos. Pero antes de eso, dice que Pedro le dice a sus compañeros discípulos: ya me voy a pescar. ¿Y que lo leamos o se lo narro nomás? Se lo narro, ¿verdad? Usted léalo ahí. Dice: ya me voy a pescar. Y los otros discípulos dicen: nosotros nos vamos contigo. ¿Cuántas personas cuando se sienten un poquito fuera del Señor se van a pescar? Y ahí va el montoncito a la parranda con usted, porque usted es el desanimado y se jala a todos los demás. Bendito sea Jehová. No lo planeaba, pero se lo dije. Oiga, los síntomas del desanimado. Pedro había negado a Jesús. Pedro andaba caído, andaba medio desanimado, medio desconectado, y en vez de ir a buscar a Jesús, se va a pescar.
Y unos que se van a ver el mundial, no es pecado, pero hey, venga a la iglesia. Oiga, escuche, se va a pescar y los demás discípulos se van. Jesús andaba en el área resucitado, señores. Oiga, Jesús había resucitado y se había estado apareciendo a varios. Andaba por el área. Los discípulos ya habían escuchado de que Jesús había resucitado. Pero Pedro le dice, vámonos a pescar. Los discípulos dicen, vámonos a pescar. Se van a pescar durante la noche. Se acostumbraba a pescar durante toda la noche. Así que llega un momento en que dice que no habían pescado nada, pero se aparece Jesús caminando por la orilla del lago y les dice, echen la red nuevamente. Echan la red. Le estoy narrando porque para entender el propósito necesitamos entenderlo primero. Dice que echan la red, y cuando echan la red sacan una gran cantidad de peces y se dan cuenta que es el Señor, pero no dicen nada. Otro grupo que sabe quién es el Señor, pero nunca dice nada. Juan le dice a Pedro, Pedro, es el Señor. Fíjese, cuando usted lee esos versos dice que Pedro se había despojado de su ropa. Una manera de cuando nosotros dejamos de amar a Jesús es que espiritualmente nos despojamos de la vestidura espiritual. ¿Vamos aquí? O sea, le traje puntos claves. Pedro y dice que Pedro lo primero que hizo cuando escuchó que era el Señor, se vistió. Ay, me voy a poner otra vez la ropa porque ahí anda el Señor buscándome. Se viste, bueno, no entiendo por qué se tiró al agua, pero dice que se tiró al agua. No nos vamos a enfocar en eso. Cuando vienen a la orilla, agarran peces y es impresionante porque dice que agarraron 153 peces. Es impresionante, vienen, pero Jesús, como Él no acusa, Él te ama. Diga conmigo, Él me ama. ¿Sabe lo que Jesús hizo? Les preparó un rico desayuno. Ya sabe, cuando le preparan desayuno es porque lo aman. No me entendió. No le estoy contando una historia, le estoy narrando lo que dice la Biblia. Lo puede leer ahí. Dice que Jesús junto al fuego tenía pan y tenía un pez asando. Era por la mañana, acababa de amanecer porque ellos habían pescado durante la noche. ¿Cómo Jesús restaura a los discípulos? Les prepara comida. Oh, no entro. Les prepara comida y les dicen, traigan también de los peces que ustedes asaron, y comienza a asar peces y a darles de comer a los discípulos. ¿Qué era lo primero que nosotros humanamente hubiéramos hecho si alguien nos hubiera maltratado como Pedro maltrató a Jesús? Ahora sí me sigue, ¿verdad? Como Pedro negó a Jesús y dijo tantas maldiciones, y ahora Jesús viene y le prepara comida. Ese es el amor de Dios, es una muestra del amor de Jesús, diciéndole, Pedro, yo no te busqué para acusarte, yo no te busqué para reclamarte, yo no te busqué para condenarte. Ven y come, Pedrito, y luego hablamos. Es que a veces yo siempre les digo, la palabra hay que saborearla. Usted se imagina a qué abrazas a la orilla del río con un pez recién sacado, yo creo que traído del cielo, con un pan, porque donde cocinó pan Jesús se había resucitado y era espíritu en ese momento, pero se había formado, había aparecido ahí, pero tenía pan, dice la Biblia, y un pez asado. Dijo, hacemos más, comamos, muchachos, por si eran de Guatemala, ¿verdad? Comamos todos, disfrutemos, después de que estén llenos, platicamos, Pedrito. Oiga, ellos sabían, dice la palabra, que ninguno se atrevía a decir nada porque todos sabían que era el Señor. ¿Cuántas veces el Señor te ha visitado y te quedas callado y no dices nada? Ahí tienes la oportunidad. Tienes la oportunidad de hablar, de proclamar, de decir lo que Jesús ha hecho, pero no dices nada. Aleluya, hermanos. Esto era una muestra de amor.
vemos que Jesús no confronta a Pedro, sino que él le pregunta. Vamos a entrar a la palabra. Ahora vamos a ir al verso 15. Usted ya vio que me narramos esto, ¿verdad? La verdadera restauración sucede con amor. Vamos a ver lo que dice el verso 15 y hoy sí vamos a leer algunos versos. Vamos acá. Hoy sí pongamos. Dice, cuando hubieron comido. La mayoría de las versiones dice cuando hubieron desayunado, ¿verdad? Y dice, Jesús dijo, no a Juan, no a Pedro, sino al que lo había negado. Tú me negaste. ¿Verdad que no dice así? Leamos el verso. Dijo, Simón Pedro, ¿qué dice? Hijo, o dice Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás. Fíjense cómo le dijo, Simón Pedro. Acuérdense que originalmente Pedro se llamaba Simón, pero cuando Jesús encuentra con Jesús y Jesús lo levanta, le pone Pedro. Originalmente cuando usted va a los escritos, él no se llamaba Pedro, del principio se llamaba Simón. Por eso es que aquí lo llama, le dice Simón, le dice a Simón Pedro. Jesús le dijo a Simón Pedro, pero después le dice ¿qué? Simón, porque Simón era el nombre antiguo, simbolizaba una debilidad en Pedro. Le dijo, te voy a acordar que fuiste débil, pero aunque yo te dije que te llamabas Pedro, que significa Petra, que es roca, que es algo sólido, que es algo fuerte, porque así es como Jesús le había puesto a este discípulo, aunque no fue fuerte a la hora de negar a Jesús. Entonces Jesús le dice, Simón Pedro, tú eres, ese es el nombre que te di, pero entonces le dice, Simón, digan conmigo, Simón, simbolizaba caña quebradiza, debilidad. ¿Qué le dijo? Otra vez, Simón le dijo, vamos a leer, Jesús le dijo, Simón Pedro, Simón, lea conmigo duro, hombre, Simón, hijo de Jonás. Esta es tu verdadera personalidad porque eres débil al negar a Jesús. Y le dijo, ¿me amas? Dios, yo quiero que usted abra su corazón y pueda escuchar de parte de Dios. Esta pregunta que Jesús le hizo a Pedro, se la hace a usted, me la hace a mí. Yo cerré mis ojos y yo dije, Espíritu Santo, yo quiero escucharte. Yo podía escuchar esa pregunta y poder examinar mi vida si en realidad le amamos. ¿Qué le dijo? ¿Me amas? Más que estos. Oiga, más que estos, no que a estos, que estos. ¿Por qué? Porque acuérdense que habían más, habían los que se habían ido detrás del desanimado y caído. Dios santo, ¿usted está conmigo acá? Estaban los demás discípulos que Pedro se había llevado al río cuando tenían que ir a buscar a Jesús. Dijo, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero si usted usa otra versión, la mayoría de todas las versiones que hay de la Biblia dicen que Pedro le contestó, sí te quiero. Usted las puede leer en cualquiera, excepto la Reina Valera, o dos versiones son las que dicen que Pedro le respondió te amo, pero dicen que le respondió te quiero, porque amor es mostrar el amor ágape, que es el amor divino, que es el amor de Dios. Pero un te quiero es el amor fileo, que es el amor fraternal, que es el amor de amistad. No es lo mismo el amor divino que el amor de amistad. Entonces, no era el tema, vamos a leer. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, dígale, así se puede mirar. Le subí la pantalla para que usted lo pueda ver. ¿Qué dice? Apacienta mis corderos. ¿Qué le estaba diciendo con esto? Cuando usted busca en la Biblia, o todos conocemos en lo natural, un cordero es una oveja tierna.
son los bebés que tienen menos de un año, de las ovejas adultas o de los carneros o terneros, todo esto. Son los corderos, son las ovejitas recién nacidas. Voltea a ver a su hermano, dígale: te están hablando, porque eso no era solo para Pedro, eso es para ti. Cuida a tus hermanos más pequeños, deja de andar hablando mal de ellos y dañándoles su fe, que es donde sale lo pastoral, ¿verdad? Cuida, apacienta. Escuche, le estaba diciendo: apacienta mis corderos. Tengo la definición de apacentar, quiero ver si se lo encuentro. Apacentar regularmente es cuidar, es cuidar, es alimentar. Pero escuche, sigamos leyendo acá mejor, porque no quiero que usted se me duerma. Verso 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, ya no le dijo Pedro, porque ya había visto su debilidad. Simón, lea conmigo por favor, no me dejes sola. Hijo de Jonás. ¿Qué le dijo? Fuerte, díganlo todos: ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo, le dijo. Entonces Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Pastorear es guiar, proteger, administrar, incluye buscar a las descarriadas, mantener unidas, etcétera, etcétera. Entonces lo que le estaba diciendo es: bueno, si verdaderamente me amas y me estás respondiendo que me amas, ponte a hacer algo. Porque amar al Señor no solo es de palabras, yo amo. Amar conlleva nuestras acciones. Está muy triste hoy. Verso 17, vamos a terminar esta escritura. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, fuerte, ¿me amas? Pedro se entristeció de que él le dijese la tercera vez: ¿me amas? Le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Las otras versiones dice: tú sabes. Las otras versiones describen el verso 17 cuando Jesús le pregunta la tercera vez, le cambia y le describe como que Jesús le dijo: Pedro, ¿me quieres? Si así lo quieres, démosle así, pues, con amor de amistad. Y Pedro le contesta: Jesús, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Si verdaderamente, Pedro, me amas, apacienta mis ovejas. Apacentar las ovejas es un trabajo, o pastorear, podemos decir, es el trabajo solo del pastor, es el trabajo de todo hombre y mujer que ha conocido al Señor y que sabe que Él ha hecho grandes cosas, que sabe lo que Dios ha hecho y que puede ser usada su vida para levantar a otros. A veces nosotros decimos: no, solo el pastor tiene que apacentar, solo el pastor tiene que cuidar. Humanamente un ser humano no alcanza a darle cuidado a todos, pero por eso hay un liderazgo, por eso se levanta usted que ha sido liberada, que ha sido sanada, para poder participar en este trabajo. El verso 18 dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando seas viejo extenderán tus manos y te llevarán donde tú no quieres ir. Pero quiero enfocarme en los primeros 3 versos. Aquí encontramos algo sobrenatural. Lo primero que vemos es un mandato de liderazgo y una prueba de amor. Escucha esto. Y lo primero que Pedro recibe es restauración y perdón. Pedro había negado a Jesús ¿cuántas veces? ¿Se acuerdan? No fuimos a leer eso, pero yo creo que todos sabemos. Hasta allá cuando usted se persinaba y todo, sabía que lo negó 3 veces. ¿Cuántas veces había negado a Jesús? 3. ¿Cuántas veces Jesús le pregunta si lo ama? 3. Porque Jesús le quería enseñar a Pedro que las veces que lo había negado no era un reclamo, solo quería Jesús asegurarse que Pedro lo amaba a pesar de que lo había negado. Déjame decirle algo aquí.
bueno, al hacer la pregunta, ¿me amas?, 3 veces y recordarle el cuidado de sus seguidores, Jesús le restauró públicamente a Pedro y le devolvió la confianza. Oiga, ¿cuál fue la última respuesta de Pedro? En el verso 17, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. ¿Quién puede engañar a Jesús? Jesús sabía que Pedro le amaba, pero estaba en un estado caído, en un estado avergonzado. A veces cuando le fallamos a Dios o cuando nos alejamos de Dios, en vez de acercarnos, nos alejamos más porque nos avergonzamos. Pero Pedro primero Jesús le enseñó el amor a Pedro y le dijo: Pedro, tú me amas, te voy a restaurar. Le devolvió la confianza, porque al final Pedro en el verso 17 termina diciéndole: Jesús, tú sabes todas las cosas, yo cómo te voy a mentir, yo no te puedo decir nada. Jesús, tú sabes todas las cosas. Quiero decirle esto, iglesia, con cada afirmación Jesús le da una comisión a Pedro. Ya lo leímos, ¿verdad? Ponte a trabajar. Si tú me amas, apacienta mis corderos, cuida a mis pequeñitos. Si tú me amas, Pedro, pastorea mis ovejas. Y le digo, yo sé que el pastorear, quizás nosotros podemos definirlo, solo el pastor lo tiene que hacer, pero usted como hermano mayor puede cuidar, puede enseñar, puede instruir, puede levantar. ¿Estamos aquí? Amén. Cada una de las veces que le preguntó, le dio una afirmación, pero también le dio una comisión. Cada vez que Jesús nos confronta y nos pregunta si le amamos, es porque Él quiere comisionarnos algo. La segunda cosa que vemos aquí en estos versos que acabamos de leer es que Jesús vinculó el amor hacia Él con el servicio. Escuche, le pregunta: ¿me amas? Pedro le responde: te amo, y le da una comisión de trabajo. No se me duerman esta mañana. ¿Está despierto? Le da una comisión. Cada vez que Jesús viene a usted y le pregunta: ¿cómo está tu amor hacia mí? ¿Aún me amas? Si usted le responde: te amo, le da un trabajo. Ponte a servir. Porque una de las reacciones del ser humano cuando se enfría el amor es que deja de servir. Se cansan, reniegan. Yo solo voy a sentarme, pero que me pongan a servir no da conmigo. Estoy cansado. Jesús no le dijo: Pedro, trabajaste toda la noche, qué bárbaro, mira cómo pescas. Le dijo: ponte a hacer algo. Si tu respuesta es que amas a Dios, ponte a hacer algo. Iglesia amada, Él viene pronto y viene por una iglesia que esté activa, que esté sirviendo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Por eso la Biblia describe en Corintios que somos manos, pies, ojos y todo para el servicio de la obra de Dios. Tóquele el hombro a alguien y dígale: ¿estás haciendo algo para Dios ahora? ¿Estás sirviéndole? Servirle no es solamente pararte o hacer un privilegio adentro. Hay muchas maneras de servirle a Dios. Quiero terminar esto. La mayoría, bueno, ya le dije el significado del amor. A pesar de la respuesta que Pedro le da a Jesús, Jesús acepta el amor que Pedro le está enviando. Vemos a Jesús entonces en este pasaje traer restauración. Me gustó cuando Dios me puso esto en mi corazón y lo escribí. Vemos a Jesús traer restauración sobre el fracaso de Pedro. ¿Cuántos creen que Pedro de algún momento había fracasado? Acuérdese que unos días antes de todo este evento, de todo esto que iba a pasar o pasó con Jesús, Jesús le hace una pregunta a sus discípulos y le dicen: oiga, muchacha, ¿qué dice la gente que soy yo? Oh, le dijeron por ahí entre todos, unos dicen que eres el Cristo, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y todos le dieron su descripción de lo que habían oído. Oh, aquí hay algo muy grande que podemos entender, podemos aprender. Todos le dieron su descripción,
Pero Pedro dice que le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le da una reafirmación y le dice: Pedro, wow, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Por esa revelación que acabas de tener, Pedro, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y ya empieza, y el Señor: todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, en los aires, y todo lo que desates en la tierra será desatado. Oiga, qué poderosa afirmación que el Señor le había acabado de dar a Pedro, pero unos días después lo niega. ¿Cómo se sentía Pedro después de ser la roca, todas las promesas que Dios le había dado sobre la vida de él? Ahora se sentía un poco fracasado cuando negamos al Señor, cuando nuestras acciones niegan al Señor, cuando le damos la espalda al Señor. De alguna forma es como un fracaso para nosotros. Jesús había llegado, tengo que leerle esto, a levantar a Pedro, no acusarlo. Por eso es que vemos que Jesús lo levanta, Jesús toma las negaciones, toma el dolor de Pedro y los transforma en una oportunidad de un nuevo comienzo, de un nuevo liderazgo. Oiga, Juan estaba ahí, creo, Juan era el discípulo amado, los otros discípulos todos habían estado con Jesús, pero Jesús no fue a buscar a ninguno de ellos, Jesús fue a buscar a Pedro. Hoy te digo, iglesia, Jesús te viene a buscar a ti, y la pregunta no es para el hermano que está a tu lado, la pregunta es para ti: ¿me amas? Me amas. Si me amas, eres capaz de levantarte. Si me amas, eres capaz de pararte firme a pesar de la prueba, a pesar del fracaso que sientas. Vine, te dice el Señor, para restaurarte. Hoy no estás en esta mañana aquí por casualidad, estás porque Dios te trajo y Él te dice: me amas. Si me amas, si tu respuesta es que me amas, yo te voy a restaurar, yo te voy a levantar. Y esta fue una palabra que el Señor le dio a Jeremías: si te levantares, si te restaurares, serás como mi boca, serás preciado y serás como mi boca. Después de un fracaso, después de una caída, aún después de haberle dado la espalda a Jesús con nuestras acciones, Él se levanta para restaurarte. Él te va a buscar, no te vas a quedar caído, porque Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un llamado. El propósito que Dios dijo se va a cumplir en tu vida y Él te va a restaurar. Pedro había conocido, Pedro había experimentado todo, pero a pesar de todas sus experiencias, necesitó Jesús preguntarle: ¿me amas? ¿Por qué, iglesia? Porque Jesús necesitó preguntarle: ¿me amas? Este es el mensaje. Por eso no me voy a salir de aquí. Hoy Jesús te pregunta: ¿me amas? El servicio es la evidencia del amor, la prueba definitiva que amas al Señor. Es tu obediencia y el cuidado activo o lo que hagas para Él. Entiendo que lo primero es tu fe. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si no le servimos, cuando empezamos a bajar la guardia, cuando empezamos a estar cansados, cuando empezamos a poner otras cosas, aquí va la aplicación, no el regaño. Cuando empezamos a poner otras cosas antes que a Él, lo empezamos a dejar a Él a un ladito. Todos tenemos una vida trajinada, ¿verdad que sí? Todos. Usted no está aquí porque le sobró el tiempo, ¿verdad que no? Usted está aquí porque ama al Señor. Algunas de ustedes estuvieran lavando, ¿verdad que sí, hermanos? Limpiando la casa, cocinando, que es el único día que tal vez le queda libre. Pero usted ama al Señor. Y esto que esté aquí me demuestra que ama al Señor. No a mí, al Señor.
Podemos decir, voy a ir para que la pastora no diga "Ay, que no voy. Voy a ir en que sea cuando falten 10 minutos para que me miren que fui". Yo no puedo hacer nada, pero el que lo ve y el que conoce su corazón es Él. También conoce su corazón si usted de verdad estaba trabajando y llegó corriendo y se vino corriendo y está aquí. Y también conoce si usted le gusta levantarse a las 10 para llegar a las 11:30. Sí, como Él lo sabe todo. Eso es lo que Pedro le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Todo lo sabes. Amén. Jesús, el amor incondicional. Jesús nos llama a Pedro y nos llama a nosotros a un nivel de compromiso profundo y sacrificial, donde nosotros podemos tener entrega. El verdadero amor es entrega, es sacrificio. Es por eso que no valen, ya voy a terminar, no valen los años que tengamos de servir. Dije algo muy fuerte, ¿verdad? Tengo 20 años que le sirvo al Señor, pero si te enfriaste en su amor, si no lo amas, o sea, no valen los años que tengamos en servir, o inclusive el conocimiento o la buena oratoria. No definen cuánto amas al Señor. Cómo hablamos o cuánto conocemos no define el amor de Dios. Cuánto le amamos se define por la entrega, por la búsqueda, por la intimidad y por los frutos. Porque el amor de Dios, lo que nosotros amemos a Dios, se va a definir o se van a ver los frutos. ¿Estamos aquí? ¿Dije algo feo? Sino lo que define cuánto amamos al Señor es la intimidad, le dije, y la disposición que tengas para Él. Cuando podemos ponerlo a Él en primer lugar. Una de los mandamientos, de hecho Jesús definió los dos grandes mandamientos. Usted sabe que a Jesús venían y lo tentaban por donde quisieran tentarlo. Pero uno de los grandes mandamientos que Jesús definió, ahora le digo, lo encontramos en Lucas capítulo 10 y versículo 27. Dice que se le acercó un intérprete de la ley, de aquellos religiosos que andan viendo en qué lo cachan a usted para juzgarlo. Y le dijo para probarle: a maestro, ¿haciendo qué puedo heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Y llegamos al verso 27. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 10. Creo que el verso 27 dice que Jesús le responde, el hombre le responde, ni Jesús le respondió. El hombre conocía la ley. Y es que en Deuteronomio capítulo 6, por el verso 25, hay un verso que dice exactamente lo que este intérprete de la ley repitió. Dice que le dijo, aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y por si al caso, y con toda tu mente. 4 grandes y poderosas cosas. ¿Quién dijo esto? El que le estaba acusando. Y como le digo, usted encuentra este mismo verso en Deuteronomio capítulo 6, verso 25, ¿verdad? Entonces el hombre le dijo, que Jesús le dijo: ok, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la ley? Ya la has leído, ya la conoces. Él dijo: que ames a Dios con tu corazón. La segunda, con tu alma, aunque la define alma, corazón, mente y emociones, al final se definen lo mismo. Pero aquí la ley, la palabra de Dios definió las 4 cosas más traicioneras para el ser humano. Usted me da unos 5 minutitos todavía, ¿me aguanta? Más traicioneras: el corazón. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Por eso el Señor dijo: cuidado, ama a Dios con todo tu corazón.
Porque si tú amas a Dios, el corazón deja de ser engañoso, deja de ser traicionero, deja de tener todos esos defectos. Y el alma, ni se diga, señores, el alma es emociones, es alma. Y yo siempre he predicado esto diciéndole cómo David escribió el alma y ordenaba y obligaba a su alma que alabara a Dios. Y encontramos aquí que una de las cosas que el Señor nos enseña en su palabra es: ama a Dios con toda tu alma, porque el alma es el asiento de las emociones. Usted sabe que el alma hoy puede estar contenta y mañana está triste. Usted ni sabe. Ay, por eso no sé cuántas veces a usted le han dicho: pareces alma, pura alma. No tienes nada de solidez, no sabes lo que quieres. Hoy es indeciso, inconstante, pero no es el tema, así que mañana le predico del otro, de este tema. El alma es así, el alma hoy es inconstante, miedosa, tiene de todo, pero cuando se pone bien y ama a Dios, empieza a ser tremenda, porque te acerca a Dios, te lleva a la presencia de Dios. Y me llama mucho la atención la tercera cosa que aparece. ¿Leyó el verso conmigo? ¿Sí? Con todas tus fuerzas. Escuche, porque la mayoría de nuestras fuerzas las dedicamos a otra cosa. Pastora, tengo que trabajar. Yo sé que tiene que trabajar. Tiene que barrer, sí, también. De todo. Pero el Señor dijo: ama al Señor con tu fuerza, porque si dedicas tu fuerza, entonces vas a ser renovado. Por eso es que la Biblia dice que cuando estamos en su presencia y cuando amamos, renueva nuestras fuerzas como las del búfalo. ¿Cuántos quieren tener la fuerza del búfalo? Tener esa fuerza del búfalo para servir al Señor, y va a tener la fuerza para todo lo demás. ¿Ese verso está completo o no? Sí, es que me lo puso en Deuteronomio. Póngamelo en Lucas 10. Ustedes lo tienen ahí. Y en Lucas 10, 27 dice: y con todo, porque la mente es tremenda. Usted mira y la mente lo lleva a lo profunda oscuridad. La mente es tremenda. La mente compone. Usted mira a alguien ahí hablando, secreteándose, y dice: están hablando de mí. Seguro se estaban riendo de mí porque usted pasó ahí. ¿Cuántos son así? Eso no es en el corazón, ni en el alma, ni en las fuerzas, es en la mente. El marido no le contesta y él está pensando saber con quién anda. Falta alguien a la iglesia, a lo mejor estaba delicado de salud, o tuvo un viaje, o no sé, de seguro ya anda en pecado. La mente, por eso necesitamos amar a Dios con la mente, señores. Mire, aquí de verdad no es casualidad. Esta misma escritura la encontramos en Marcos 12:30, donde Jesús mismo le dice: amarás al Señor tu Dios. Estas son palabras de Jesús: al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, porque cuando amamos a Dios podemos tener ese gran letrero, gran póster de los 10 mandamientos pegado por la puerta, pegado en el carro, pegado en todos lados. Si no amas a Dios, no, pero yo guardo los mandamientos. ¿Cuál? El principal mandamiento es que si amas a Dios, porque mire mi amado, yo con esto termino. Si amamos a Dios, somos capaces de apartarnos del mal. No cometerás adulterio. Solo lo vas a lograr si amas a Dios. No hablarás de tu prójimo. Aleluya. Esos son dentro de los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Qué más dicen los 10 mandamientos? No matarás. ¿Cuántos matamos a los corderitos a veces? Con nuestros frutos, nuestro testimonio y nuestras acciones.
Pero si ponemos este gran y principal y gran mandamiento, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, vas a ser un hijo de Dios fiel. Porque aunque las hermanas estén hablando de ti, tu mente ama a Dios lo suficiente como para imaginar cosas que no son. Tu mente ama al Señor suficiente como para hablar mal de tu prójimo. De hecho, Jesús dijo en una ocasión, dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, que tuvieran amor los unos por los otros. ¿Cómo sabemos que somos discípulos del Señor? Cuando lo conocemos. Termino, iglesia, esta mañana. La gran pregunta: ¿cuánto amamos a Jesús? Ahora bien, ¿cuántos verdaderamente amamos a Jesús? No solamente por servir un domingo, por asistir un domingo, sino porque lo amamos. Oiga, lo amamos. Yo ya terminé, solo le voy a decir esto. Si le amamos, estaremos dispuestos para ponerle en primer lugar. Si le amamos, lo demostraremos sirviendo. Y servir no es solo, como dije, dar un día, sino es un estilo de vida. Porque el tiempo, escuche, yo ya le dije un poquito de esto, pero le tengo que repetir esto. El tiempo de la fe o en la fe no es lo que produce profundidad. A veces es la preferencia. Bueno, ya se me trabó la lengua. A veces no es esto lo que perfecciona la fe. El tiempo que tengamos de servir. La costumbre. A veces es una costumbre. Oiga, termino aquí con esto. Ya usted. Que no se haga una costumbre, que se haga por amor. Que nuestro amor no se enfríe. Que donde nosotros vayamos, no neguemos a Jesús. Que tus acciones y mis acciones no nieguen a Jesús. Que donde usted vaya, usted pueda saber que es el Señor. Lo único que uno avanza es a veces, o que es perfeccionado, es en la costumbre de permanecer. Vaya poniéndose de pie, por favor, porque ya lo veo cansado de estar sentado. Por eso es que comencé diciéndole que había un desafío. Y el desafío es examinarnos cuánto amamos a Jesús. Si somos capaces de no negarle, si somos capaces de estar, no solo permanecer, sino de amar de verdad. Cuando dejamos de amar, entramos en un estado caído. Y cuando estamos caídos, dejamos de cumplir el propósito. Y el propósito, como le dije hace un momento, es el llamado. Entramos en desánimo. Y el desánimo se vuelve una enfermedad silenciosa. El dejar de amar a Jesús es como cuando alguien tiene una enfermedad que no se ve. ¿Qué sería? Colesterol, por ejemplo. Nunca lo vemos hasta que ya estamos graves. Más o menos así es el dejar de amar a Jesús, y el estar desanimado, el caído. Todo parece bien, todo suena bien, parece que todo va avanzando, hasta que no nos damos cuenta que ya nuestra prioridad es otra cosa, que ya llegamos a un punto donde ya no nos interesa, donde ya no sentimos el dolor de los demás, donde ya no percibimos la voz de Dios, sino que ya vivimos por vivir. En conclusión, Jesús no quiere lastimar a nadie. Él te ama. No vamos a hacer el bien por nomás hacerlo. Hacemos el bien porque amamos. Cada vez que nosotros queremos que alguien esté bien es porque lo amamos. Cuando menospreciamos,
o ignoramos a Dios en nuestra relación, en nuestra intimidad, en su voz, en el tiempo que a Él le pertenece, o en el servicio. Lastimamos a Él, y cuando amamos a alguien no queremos lastimarnos, iglesia. Yo quiero que cerremos nuestros ojos en esta mañana y meditemos un momento. Nos preguntemos a nosotros mismos, o escuchemos a esa pregunta: ¿me amas? Iglesia, Jesús a través de su palabra hoy nos pregunta: ¿me amas? Y hoy quiero que nos examinemos, como dije al principio, ¿cuánto le amo? ¿Le amo? ¿Le amo lo suficiente como para estar dispuesto a dejar lo que me está haciendo ignorar a Jesús, lo que me está haciendo ignorar lo espiritual, ignorar el llamado, ignorar lo que Él me llamó a hacer? Quiero que oremos por un momento y le digamos: Padre celestial, examíname, como le dijo David. Examíname, oh Dios, y ve si en mí hay maldad. Ve si en mí hay algo silencioso que está muriendo, o que la maldad de algunos ha causado que yo te deje de amar, o quizás nunca te he amado como tú eres. Si eres un líder, si eres un servidor, yo quiero que hables con Él por un momento y le preguntes: Señor, examina mi corazón y ve si yo te he dejado de amar, si mis acciones enseñan que te he quitado de mi prioridad. Si usted es una persona que conoce al Señor y se acostumbró nomás, quiero que hable con Él, que ore por un momento y le pueda decir: examíname. Examíname si yo te he dejado de amar, si he dejado de servirte con la pasión que te servía, si te estoy aquí solo por cumplir o solo por tener un compromiso. Verdaderamente lo hago porque te amo. Vamos, tomemos un momento así muy íntimo con nuestro Padre celestial. Vamos a dejar que Él toque nuestro corazón. Vamos a ver si estamos amándole con el corazón, si estamos amándole con el alma, si estamos poniendo nuestras fuerzas en Él, o si estamos amándole con nuestra mente. Tomemos un momento para reflexionar y decirle: Padre, examina mi corazón. Quiero volver a mi primer amor. A una de las iglesias de Apocalipsis el Señor le habló y le dijo: mira de dónde has caído. Mira de dónde has caído y vuélvete a tu primer amor, antes de que quite el candelero de ti. El candelero en nosotros es el Espíritu Santo, es el fuego de su presencia, es lo que nos hace vivir, iglesia. Y el Señor le dijo muy claro: mira, examínate y mira de dónde has caído. Oh, mira de dónde has caído y afírmate. Afírmate, vuélvete a tu pasión con Él. Vuélvete a tu primer amor. Es lo que el Señor le dijo a Pedro cuando lo encontró. Pedro,